Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y quisiera que leyéramos un versículo del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta, hasta el versículo... sí, se me hace que sí lo cambiamos. ¿En qué íbamos, hermanos? En el libro de Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 5. Dijimos que íbamos a leer del versículo 17 en adelante. ¿De qué nos habla este pasaje donde está hablando nuestro Señor Jesús? Punto número 1, Jesús está empezando su ministerio, ¿sí? Punto número 2, Jesús está empezando a predicar, y entre las cosas que empieza a predicar, tiene en contra o en su... Pues sí, tiene que luchar contra muchas cosas que hasta ese momento eran como que pues la ley para muchos de los dirigentes de las sectas religiosas de ese tiempo, ¿sí? Es decir, había escuelas que en ese tiempo educaban, ¿no? Y se les llaman las escuelas rabínicas de ese entonces. Ahora, Jesús, cuando él empieza a predicar, ese es el tercer punto, Jesús empieza su ministerio cuando están bajo el dominio romano, ¿sí? Eso lo debemos entender bien. Ahora, como ya dijimos que está bajo el dominio romano, pero también está bajo el sacerdocio muy modificado de ese tiempo, también está bajo las diferentes sectas religiosas de ese tiempo. Entonces aquí la situación es Jesús, ¿qué iba a predicar? ¿Sí? Jesús, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo tendría que empezar Jesús su ministerio? Primero, para que no se viera atacando él al gobierno romano, pero tampoco se viera defendiendo a quién, hermanos, a las sectas judías de ese tiempo. Pero algo también muy importante, que no se viera él en contra del sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son tres aspectos importantes que nuestro Dios en este versículo inspira a nuestro Señor Jesús a decir algo muy, muy importante. Perdón, que hasta el día de hoy muchas gentes piensan que Jesús empieza su ministerio, ¿qué, hermanos? Haciendo a un lado la ley, ¿sí? Haciendo a un lado, ¿qué, hermanos? Los profetas. Y estudiábamos en el último día de las cabañas que nuestro Señor Jesucristo no va a hacer ninguna de esas situaciones, ¿sí? Jesús viene, aquí lo dice claramente, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí nuestro Señor Jesucristo está siendo bien claro en que lo que tienen que pensar quienes lo están escuchando, ¿sí? Ojo aquí, quienes lo están escuchando. Otro aspecto muy importante, hermanos, que se me olvidó comentarles, es que Jesús no es el primero, ¿sí?, que se va a levantar ante estos tres aspectos, ¿sí? Jesús se va a levantar después de varias personas, varios falsos profetas, pero también Jesús va a dar inicio a su ministerio teniendo, ¿sí?, el antecedente de que Juan el Bautista, ¿sí?, había preparado el camino de Jesús. Ahora,
Si nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, Jesús está haciendo bien claro que Él no está abrogando. ¿Qué quiere decir abrogar, hermanos? Como cancelar, ¿estamos de acuerdo? ¿Como qué? Como quitar. Ahora, si nosotros entendemos de esa manera que Jesús no está cancelando ninguna de las palabras de la ley, ojo, ¿sí? Ninguna de las palabras que están escritas en la profecía, ¿sí? Ahora, entonces Jesús termina diciendo, no he venido para abrogar, sino ¿qué? Sino a cumplir. Es decir, entonces Jesús cumpliría la ley y después ya no se tendría que cumplir. No, hermanos, Jesús entonces vendría a dar cumplimiento a lo que se está escribiendo allí, pero de que después proféticamente se tendría que ver reflejado en la persona física de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en la persona física, también en el aspecto espiritual. Ahora, la predicación de esta noche, hermanos, lleva por título Leyes en el libro de Éxodo. ¿Sí se acuerdan dónde está el pueblo de Israel cuando se empiezan a dar todas estas leyes? ¿No se acuerdan? ¿En dónde están, hermanos? Pues están ahí en el desierto, ¿no? Ahí en Sinaí. Y vean nuestra presentación. Jesús, entonces, quiere darle cumplimiento a todo lo que está escrito allá, hermanos, ¿sí? Y en la diapositiva número 2, vamos a ver un texto. Yo platicaba con mi familia en el transcurso de la semana, no recuerdo qué día, hermanos, y decía, este texto del que habla la predicación, porque esta presentación está hecha desde antes de la fiesta de las cabañas, hermanos. Y este texto, vamos a pensar que es muy arriesgado lo que nuestro Dios nos está diciendo. Imagínense que nuestro Dios está haciendo una promesa, pero una promesa no sencilla, hermanos. Dios está haciendo una promesa. Pudiéramos pensar que esa promesa que está haciendo Dios, en ocasiones nosotros diríamos, es que en mi casa no pasa esto. Y está muy lejos de que eso pase, hermanos, ¿sí? Dice el libro de Éxodo, que lo menciona en nuestra presentación, en el capítulo 23, en el versículo número 25, ¿sí? Fíjense, por eso decíamos que es un texto muy atrevido, ¿no? Vamos a llamarle así, hermanos. Es una promesa casi inalcanzable, pero dice así, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Cuál es la instrucción aquí, hermanos? Que debemos, ¿qué? Servir a Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Y Él qué? Bendecirá tu pan y tus aguas. A ver, si lo que comemos y lo que bebemos no tiene la bendición de nuestro Dios, ¿qué quiere decir, hermanos? Quiere decir dos cosas bien importantes, y en eso vamos a basar la predicación de esta tarde, de esta noche. Primero, es que no estamos sirviendo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si nuestro pan y nuestra agua no tiene la bendición de nuestro Dios, ¿qué creen, hermanos? No estamos sirviendo a Dios. Así lo está diciendo nuestro Dios claramente. Por eso decíamos que es un texto muy intenso, ¿sí? Ahora, lo segundo, si mi pan y mi agua no tienen la bendición de nuestro Dios, quiere decir que, ¿qué, hermanos? Y eso es lo más triste, que entonces estamos ¿cómo? Enfermos. Pero ¿cuál creen que sea más? ¿Qué situación creen que sea más grave? ¿Estar enfermos físicamente o estar enfermos espiritualmente? ¿Cuál escogen ustedes, hermanos? Yo personalmente, yo no escogería ninguna de las dos. Yo mejor ¿cuál sería nuestro deseo con respecto a este texto, hermanos? Mejor servir a Dios. Ah, ¿verdad? Es que todos escogemos no estar enfermos de ninguna de las dos. ¿Pero qué creen? Pocos escogemos servir a Dios, porque nuestro Dios está siendo bien claro. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Y para que nosotros podamos servir a nuestro Dios, ¿qué creen?
solamente tenemos que servirle a Él, ¿sí? Y nuestro Dios es bien claro cuando dice que no podemos servir, ¿qué? A dos señores. Y lo más probable es que si no estemos sirviendo a Dios, ¿qué creen, hermanos? Pues estamos sirviendo a otro Dios, ¿sí? Y ahí se convierte más grave la situación, porque entonces estamos sirviendo a Dios y sirviendo ¿a quién? A otro Dios. Y entonces, ¿por eso qué, hermanos? Por eso no tenemos bendición ni en nuestro pan, ni en nuestra agua. Por eso tampoco nos va a alcanzar el dinero, hermanos. Y si no nos alcanza el dinero es porque no tenemos bendición ni en una cosa ni en otra. Y lo más triste es que estamos, ¿qué, hermanos? Enfermos. Ay, se vuelve muy... Por eso decíamos en un principio, ¿no? Que esta pareciera una promesa inalcanzable. ¿Cuántos hermanos tenemos o conocemos que tienen una enfermedad? No me los digan. Piénsenlos. Pero por lo menos conocemos a 5 hermanos que tienen una enfermedad ya de mucho tiempo. Ahora, analicemos que las enfermedades que tenemos, sí es cierto, algunas veces son porque nosotros nos descuidamos. Pero entonces si nuestro Dios está diciendo aquí que Él va a quitar la enfermedad en medio de nosotros, ¿qué tendríamos que hacer entonces, hermanos? Buscar la manera de cómo servirle a Él, ¿sí? Ahora, honestamente, ¿quiénes estudiaron o quiénes leyeron o quiénes escucharon el capítulo 21, 22 y 23 del libro de Éxodo? Muy pocos, ¿verdad? Los que no lo hicieron, pues, ay, hermanos, es que todavía traemos la pesadez de la fiesta, todavía estamos muy cansados, todavía como que no entramos a la rutina diaria después de la fiesta. ¿Les pasó o no les pasó el miércoles? La verdad es que sí, hermanos, y algunos llevamos un cansancio ya crónico pues de las 2 semanas de la fiesta, ¿no? Porque la fiesta, podríamos decir, duró 8 días, pero no es verdad, hermanos. La fiesta duró desde que los hermanos fueron por las palmas y ahí empezó la fiesta. La fiesta duró mientras veníamos a poner las palmas, los que las pusieron. La fiesta duró quienes adornaron con la fruta, ¿sí? Y luego quienes la fueron a comprar y luego que el maratón y esto y lo otro, si se dan cuenta, entonces se convierte en una fiesta de más de 8 días, ¿sí? Ahora, bueno, la intención de nuestro Dios es que a través de esta predicación, hermanos, es que analicemos que aquellas leyes que nuestro Dios da al pueblo de Israel para su vida, no solamente son para en un solo aspecto, ¿sí? Sino para que el ser humano de ese tiempo, es decir, para que el pueblo de Israel físico que existió allá, las guardara civil, moral y espiritualmente, ¿sí? Imagínense que todos esos aspectos nuestro Dios, al constituir una nación del pueblo de Israel, Dios quería regular cada una de las cosas. Cuando tengan oportunidad, ustedes investiguen cuántas leyes han salido de esta ley, de la ley de Dios. Se van a quedar sorprendidos, hermanos, porque en casi todas las culturas han sacado de aquí sus códigos más importantes. Interesante, ¿no? Que todas las culturas hayan sacado algo de lo que nuestro Dios quiere para que nos convirtamos en esa nación que le busca. Vamos a entrar directamente al capítulo 21 y vamos a leer, vamos a ver el resumen. Sí, este resumen nos habla de que, ahí, si lo pueden ver en su pantalla, en el capítulo 21 hay 6 secciones, es decir, todas las leyes están agrupadas en 6 partes. La primera sección nos habla de las leyes sobre los siervos hebreos. La segunda sección nos habla de los homicidios y de la violencia física. La tercera habla sobre las agresiones entre personas. La cuarta habla de la violencia entre siervos. Y ahí menciona los versículos a los que hace referencia. El quinto punto habla los daños por animales. Imagínense que nuestro Dios hasta eso tiene cuidado, ¿no?
Si un buey corneare a otra persona, si tú te encuentras al buey de otra persona, es decir, nuestro Dios cuidó cada detalle hasta en los animales, ¿sí? Cuando estudiamos primero Dios algún día el libro de Deuteronomio, también ahí nos vamos a dar cuenta de que hay muchas leyes que nuestro Dios expone basadas en el bienestar de los animales. En la última sección nos habla de las lesiones a las mujeres embarazadas y ahí explica los versículos. En el capítulo número 22 encontramos 7 secciones, ¿sí? La primera nos habla del robo y la restitución. Y si nosotros leemos Éxodo capítulo 22, versículo número 1 en adelante, Éxodo capítulo 22, versículo 1 en adelante, ¿ya lo tienen? Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Sí se entiende la ley, hermanos? La ley es que si tú robas, ¿o qué? O le degollas o lo vendes, tienes que restituir, es decir, le tienes que devolver a la persona a la que le robaste, le mataste o le vendiste su animal. ¿Cuántos animales, hermanos? 4 ovejas, en el caso cuando se trata de ovejas. ¿Y cuántos bueyes? 5 bueyes. Pareciera como que muy injusta la ley, ¿no? Porque mientras más grande es el animal, tienes que restituirle más. ¿Están de acuerdo? Fíjense que hubo un rey, ustedes conocen el nombre de ese rey, cuando le dice a través del profeta, segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y vean esta historia que le está contando a través de esta parábola un rey a otra, bueno, más bien el profeta está amonestando al rey. Segundo de Samuel, capítulo 12. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Aquí menciona algo relacionado. Nuestro Dios le está haciendo saber a Natán algo que tenga que ver con ¿qué, hermanos? Con la ley. Y la ley está mencionando a qué animales, hermanos: a ovejas y vacas. ¿Están de acuerdo? Ahora le sigue platicando la parábola que le está haciendo saber Natán al rey. Mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníanla como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. ¿Qué hace aquí el ejemplo, hermanos? ¿La degolló, la vendió o la hurtó? ¿Sí leyeron conmigo? ¿Qué hace aquí, hermanos? ¿La hurta, la degolla o la vende? ¿La roba? ¿Así tal cual? ¿Mande? La roba y la degolla. Es decir, no la vende. Pues ya faltaba mucho que la vendiera, ¿verdad? Si ya había cometido dos actos. Sigamos leyendo, hermanos. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno, ¿qué? De muerte. Fíjense la sentencia que está dando el rey. ¿Qué sentencia está dando el rey, hermanos? La muerte. Pero ¿cuál era la sentencia? La tarea, bueno, más bien la sentencia, lo que tenía que hacer, el deber ser de la ley, era ¿qué, hermanos? Si robó una cordera, pero aquí completa el rey, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué?
misericordia. Entonces, el profeta le está haciendo saber al rey algo que el rey conocía o que no conocía. Algo que conocía, evidentemente. Regresando a nuestra presentación, entonces debemos entender que lo que está haciendo el profeta es haciéndole saber al rey que, hermanos, que tiene que visualizar que quien hizo tal cosa, que tiene que recurrir a la ley de Dios. Ahora, si él era el rey, ¿qué le dijo el profeta? Es que tú eres ese. Ay, no, ¿cómo crees? Sí, no, hombre, no, yo no haría tal cosa. Sí, y le empieza a platicar, ¿no? El profeta. Capítulo 22 en nuestra presentación. La segunda sección nos habla de daños a propiedades. La tercera habla de los depósitos y de los préstamos. La cuarta habla de seducción y pureza. La quinta habla de prácticas paganas, es decir, que tenían que ver con algo que nuestro Dios definitivamente abominaba. La sexta habla de la justicia social, es decir, cómo tendrían que convivir las personas en el campo. Y la última, ahí en el capítulo 22, es respeto a Dios y a la autoridad. En el capítulo número 23, en la siguiente diapositiva, dice, aquí solamente hay 4 partes en las que se divide esta sección, este capítulo, perdón. Número 1 habla de justicia y verdad, es decir, que no debemos admitir falso rumor, ¿sí? Punto número 2 habla sobre el descanso de la tierra, pero también habla del descanso, ¿qué? Del hombre. Punto número 3 habla de las fiestas solemnes. Punto número 4 habla de la promesa del ángel y la conquista. Y de este sí vamos a hablar un poco. Éxodo capítulo 23, versículo número 20. En alguna ocasión nuestro hermano Esdras predicaba esta parte, por eso no quiero ahondar mucho. Pero fíjense lo que está diciendo nuestro Dios y pongan atención en estas palabras. Capítulo número 23, versículo, ¿qué les dije? 20, exactamente. Dice así: he aquí, yo envío del ángel delante de ti, ¿para qué? Te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que, ¿qué, hermanos? Que yo he preparado. Guarden este versículo, hermanos. Primero Dios, cuando algún día estudiemos el libro de Números, vamos a regresar a esto, ¿sí? Y cuando se mueva ese campamento, tendremos que recordar lo que dice este texto, ¿sí? Que ese ángel de Jehová, ¿qué, hermanos? Iba a ir delante, ¿qué? Delante del pueblo, ¿sí? ¿Para que qué? Para que te guarde en el camino y te introduzca en un lugar que, ¿qué, hermanos? Que ya está preparado para quién, hermanos. Para ellos, para los hijos de Israel. Ese es el gran detalle, que nuestro Dios, el pueblo de Israel pensaba que él estaba solo. Se le olvidó una situación. ¿Cuál era esa situación, hermanos? Que Dios iba con el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como la predicación se llama Leyes en el libro de Éxodo, pues no quise quedarme con la duda, más bien no quise quedarme con la espinita de hablarles desde el capítulo 24 hasta el capítulo 40, ¿sí? Y aquí está el resumen, hermanos. La primera parte dice así: Éxodo capítulo 24, y el capítulo 24, en la diapositiva que sigue, aparecen de qué trata cada capítulo, hermanos. Y aunque pareciera que del capítulo 25 en adelante hay 2 secciones que se van a repetir. ¿Cuál es, hermanos? La construcción del tabernáculo, que es, primero Dios, la predicación que vamos a estudiar el otro viernes. Ahora, el capítulo 24 nos habla de Moisés confirma el pacto, sube al monte con Dios. El capítulo 25 habla de los mandamientos para el arca, la mesa y el candelero santo. El capítulo 26 nos habla de las instrucciones del tabernáculo y sus cortinas. 27 habla del altar de bronce y el atrio del tabernáculo. 28 habla de las vestiduras sacerdotales y el efod de Aarón. 29 habla de la consagración y unción de Aarón
y sus hijos. 30. Altar del incienso, aceite y censo del pueblo. 31. Artesanos, sabiduría y mandamiento del día de reposo. Vamos a leer el capítulo 31. ¿Por qué nuestro Dios va a apartar un momento especial para recordarle algo a los hijos de Israel? Y observen, es lo siguiente, hermanos. 31, desde el versículo número 13 en adelante. Bueno, desde el 12 empieza a decir así. Éxodo capítulo 31, versículo 12. En el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo. En el versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo. Es decir, se van a repetir las palabras. Ahora, esto cuando se está escribiendo, hermanos, Moisés estaba en el monte, ¿sí? Y Moisés está anotando unas cosas que con el paso del tiempo se va a llamar el libro de la ley, ¿sí? Esto que está escribiendo Moisés. Ahora, en el capítulo número 31, pero en el versículo número 13, dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Quiere decir entonces que nuestro Dios a través del sábado quiere, ¿qué, hermanos? Quiere santificarnos. Si yo puedo venir a la iglesia, si yo puedo venir aquí con mis hermanos el sábado y no lo hago, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Aparte de profanar el sábado, naturalmente, hermanos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Primero estoy dejando de santificar el día sábado, ¿sí? Segundo, estoy haciendo a un lado a Dios, que lo que quiere Dios, ¿qué es, hermanos? Santificarme, ¿sí? A través del sábado. En una ocasión el hermano José Victoria nos decía, es que nuestro Dios en el día del sábado lo que quiere es oprimirnos un botón para que nos reiniciemos. ¿Sí saben cómo es reiniciar algo, hermanos? Su nombre lo dice, ¿sí? Reiniciar. Es decir, empezar, ¿qué, hermanos? Desde cero. Empezar nuevecito. Empezar, ¿qué, hermanos? De nuevo. Pero ahora, yo puedo venir a la iglesia, pero no lo hago. ¿Dónde dejo a Dios? ¿Le estoy sirviendo a Dios porque haga tal cosa? No, hermanos. Y si no le estoy sirviendo, lo más probable es que lo que yo coma, lo que yo beba, ¿qué? Pues no va a tener la bendición de Dios. Y si lo que yo como y lo que yo bebo no tiene la bendición de Dios, lo más probable es que yo esté como, hermanos, enfermo. Muy triste, ¿no? Una situación que Dios guarde la hora que nosotros hagamos esa situación, que podamos venir a la iglesia de Dios y no lo hagamos. Si no voy a venir a la iglesia, ¿por qué sería, hermanos? Es porque me estoy muriendo de un dolor. Si te estás muriendo de un dolor es por algo, ¿no? Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y si no pude venir a la iglesia es porque estoy bajo el yugo de esclavitud, que yo mismo me busqué, por cierto. Y el ejemplo soy yo, ¿sí? Si entonces no puedo venir el día del sábado, ¿cuál sería otra justificación, hermanos? Solamente hay 3 cosas, ¿estamos de acuerdo? Número 1, es por alguna enfermedad material, física. Número 2, es por el trabajo. Y número 3, hermanos, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Porque no quiera? ¿O por cuál dijo, hermano? Porque por la dureza de mi corazón. Esa sería la tercera, hermanos. Y es muy triste, porque un lugar, un camino por el cual nuestro Dios dijo, yo te voy a llevar por ese camino, porque mi ángel va a ir delante de ti. ¿Yo qué estoy haciendo, hermanos? Lo estoy despreciando. ¿Están de acuerdo?
Entonces nuestro Dios es muy cuidadoso en repetir, ok, ya lo escucharon allá de viva voz de parte de nuestro Dios en Éxodo capítulo 20, donde dijo, acordate de día de reposo. Pero aquí hay otro apartado. Cuando tengan oportunidad ustedes, revisen este apartado, hermanos, al que se refiere el día del sábado. Y entonces aquí el sábado, sí, es verdad, tiene razón los enemigos de la palabra de nuestro Dios, donde dicen que el sábado fue exclusivamente para Israel. A partir de aquí, sí es que es exclusivo para Israel. Pero antes de esta ley, ¿qué creen, hermanos? El sábado era para toda la humanidad. Toda la humanidad podía guardar el sábado. Pero entonces aquí, el sábado nuestro Dios le dice, es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y antes de esta ley, el sábado fue para todos. Y después de esta ley, ¿qué creen? Se hizo exclusivo al pueblo de Israel. Cuando viene Cristo, ¿qué creen, hermanos? Dice, id por todo, ¿qué? Todo el mundo. Y entonces el sábado se hace compartido nuevamente para el pueblo gentil. Capítulo 31 nos habla, dijimos, del mandamiento del sábado. 32 habla de un becerro de oro y habla de la ira de Dios y la intersección de Moisés. Capítulo 33, Moisés ruega a Dios. Moisés ruega, Dios promete y Dios promete su presencia. En el capítulo 34 habla de unas tablas nuevas, de un pacto renovado, de la misericordia, y el pueblo de Israel ve la gloria de nuestro Dios. Capítulo 35 habla de un llamado a ofrendas materiales para el tabernáculo. En el capítulo 36, en la siguiente diapositiva, habla de los artesanos, los que trabajaban, y la abundancia de las ofrendas del pueblo. Capítulo 37 habla del arca, del propiciatorio, de la mesa y el candelabro construidos. El capítulo 38 habla del altar y atrio terminados, registro de las ofrendas. En el 39 habla de las vestiduras sacerdotales acabadas y Aarón consagrado. 40, el tabernáculo instalado, la unción y la gloria de Jehová. La gloria de Jehová llena el tabernáculo. En la siguiente diapositiva quisiéramos como que una reflexión, hermanos. ¿Qué será más complicado? ¿Seguir a Jesús o seguir la ley de Dios? ¿Qué creen, hermanos? No podemos separar uno sin que podamos observar el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno se debe al otro. ¿Quién hizo la ley de Dios, hermanos? Pues nuestro Dios, ¿sí? ¿Quién hizo que Jesús pudiera venir a esta tierra? Pues la ley de Dios, ¿sí? En la misma ley estaba escrito, profeta te suscitaré en medio de tu pueblo. Entonces Jesús venía, ¿qué, hermanos? A cumplir la ley. Y observen lo que estábamos diciendo aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos a ir terminando. En el primer punto decíamos, Jesús está en el Sermón del Monte exponiendo lo primero que en ese sermón inicial. Pero en ese sermón inicial, aparte del versículo 17 que leíamos, vamos a ir a Mateo, por favor, en el capítulo 5, en el versículo 21. Aparte de ese versículo, hay otros textos donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia a la ley, pero no hace referencia a la ley para cancelarla, ¿sí? El punto es el Sermón del Monte y la enseñanza sobre la ley y su cumplimiento. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Es decir, Jesús está haciendo referencia a no matar. ¿A qué ley está haciendo referencia, hermanos? A la ley de los 10 mandamientos. Pero en el versículo 48, bueno, en el versículo 33 dice, Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. ¿A qué está haciendo referencia Jesús, hermanos? A una ley dada antiguamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro versículo que dice el 38,
Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley de ojo por ojo y diente por diente aparece en este capítulo, en estos capítulos que estudiamos hoy. Pero Jesús entonces está haciendo referencia en muchas ocasiones a la ley de Dios. Ahora, la pregunta aquí sería para los enemigos de la palabra de Dios, que dicen que Jesús vino a quitar la ley. ¿Jesús aquí la está quitando? No, hermanos. Aquí Jesús está haciendo ¿qué? Más complicado guardar la ley. Porque antes yo, para cometer adulterio, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Pues acostarme con una mujer y ¿qué? Y que fuera yo encontrado. ¿Ahora qué, hermanos? Ahora está más complicado. ¿Por qué? Porque dice, cualquiera que mira a una persona, ¿qué? Para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró con ella. Entonces Jesús viene a magnificar la ley, no viene a quitarla. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y así muchos versículos, hermanos, en los que nuestro Señor Jesús, cuando está haciendo referencia a la ley, ¿qué creen? No la está quitando. Otros versículos, en Mateo capítulo 7, versículo 12, el maestro empieza a explicar lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice así: así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley, ¿qué? Y los profetas. Aquí pareciera que, bueno, ya no existe ninguna ley, solamente existe esta consigna, esta regla de oro. Cualquier cosa que las personas quieran que hagan a ustedes, ¿qué? Así háganlo también ustedes, porque esta es la ley a partir de ahora. Pareciera que entonces Jesús viene a quitar todos los mandamientos. ¿Y qué creen, hermanos? No los viene a quitar. Veamos, Mateo capítulo 19, versículo 16, cuando tiene una plática con el joven rico, es el punto número 2, el encuentro con el joven rico y la enseñanza, ¿qué? Sobre la vida eterna. Mateo capítulo 19, ¿qué les dije? Versículo 16 al 19. Y aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Observen la pregunta que está haciendo el joven rico, hermanos. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué tengo que hacer, qué? Para tener la vida eterna. Y bueno, Jesús le dice, no me llames bueno, uno es el bueno, yo no soy el bueno, guarda los mandamientos. Así solamente le dice, guarda los mandamientos. No le dice cuáles. Pero el joven rico sí le pregunta, entonces él le dice, ¿cuáles? Y le empieza a nombrar todos. Y los enemigos de la ley de Dios, los enemigos de la palabra de nuestro Dios, dicen, es que ahí nunca le mencionó el sábado. ¿Saben por qué no le mencionó el sábado, hermanos? Ya lo sabía. Aquí yo preguntaría, entonces el joven rico ¿no estaba cumpliendo con Dios? Estaba cumpliendo con la ley. Pero imaginen que una persona en el pueblo de Dios, aún cumpliendo con todo lo que la ley dice, porque el joven le dice, todo eso he guardado desde que era joven, ¿cómo es posible que me pidas que guarde eso? Y entonces Jesucristo le dice, cuando el joven le dice, es que todo eso yo ya lo guardé, y el joven le dice, perdón, Jesús le contesta, si quieres ser perfecto, o sea que entonces, para poder entrar a la vida eterna necesitamos, ¿qué, hermanos? Guardar los mandamientos primero. Pero si queremos ser perfecto, ¿qué, hermanos? Tenemos que deshacernos de todo lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué? Y dejar que entre ¿quién en nuestro corazón? Jesús. Y ahí es donde se pone complicado. Porque volvemos al texto inicial de Éxodo 23, donde donde el mandamiento, donde nos está pidiendo nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Servir a Jehová, ¿qué? Nuestro Dios. Capítulo 19, versículo 22. Y oyendo el mancebo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otro momento en que se hace alusión a la ley de nuestro Dios es el punto 3, las preguntas sobre el mandamiento principal. Esas aparecen ahí en Mateo en el capítulo número 23, lo mismo que aparecen en el libro de Marcos, pero vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo número 36 al 40. Es lo mismo, vuelvo a repetir, es lo mismo que aparece allá en el versículo en Marcos.
Mateo, ¿qué les dije? 23, les mentí, hermanos, es capítulo número 22. Mateo 22, versículo 36. Dice así: y oyendo esto se maravillaron y dijeron, y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó su mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, ¿qué están haciendo con nuestro Señor Jesús, hermanos? ¿Están qué? Tentándole con respecto a qué? A la ley, exactamente. Ahora vamos a leer el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Esto está en la ley de Moisés? Sí, hermanos. Y Jesús no está diciendo específicamente en qué parte está, pero tampoco está diciendo que ¿qué? Que ya no se debe de guardar. Ahora, este mandamiento aparece allá en Deuteronomio, pero Jesús dice, este es el primero y el grande mandamiento. Pero dice, el segundo es semejante a este. ¿Amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿aparece allá en la ley? ¿Sí? No es cierto. Este no aparece allá en la ley, hermanos. Este no aparece en el Antiguo Testamento. Este mandamiento es bien claro. Dice, y el segundo es semejante a él. ¿Saben quién agrega este mandamiento? Y por eso decimos que Jesús, en lugar de quitar la ley, ¿qué creen? Nos la pone más complicada. Sí, y por eso hace referencia a Mateo capítulo 5 y capítulo 7, donde en lugar de Jesús de dejarnos la puerta grande para guardar la ley, resulta que no se elimina la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace Jesús, hermanos? Pues la viene a hacer más magnífica. ¿Para qué? Para que absolutamente nadie y ninguno, ¿qué, hermanos? Quede fuera de guardar la ley. Sigamos leyendo. Mateo capítulo 22, ¿qué les dije? En el versículo 40. Y Jesús va a hacer el resumen de estas dos opiniones que acaba de vertir. De estos dos mandamientos, ¿qué, hermanos? Depende, ¿qué? Toda la ley y los profetas. Entonces los enemigos de la palabra de nuestro Dios piensan que, como ya se mencionaron estos dos mandamientos, ¿qué creen? Ya los demás, ¿qué? No se pueden guardar. ¿Y qué creen? Mentira y falsedad. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Y Jesús lo dijo, ¿no? En el versículo 18 de Mateo, dice que ni una jota, ni una tilde, ¿qué, hermanos? Perecerá de la ley. Es decir, todas las cosas se tenían que guardar, cada cosa en su momento, obviamente. Y con esto vamos a ir terminando. Las preguntas sobre el mandamiento principal y el punto 4 y el punto 5. Mateo capítulo 23, versículo 1. Algo que va a mencionar y va a censurar nuestro Señor Jesucristo es la advertencia con respecto a lo que hacían los escribas y los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen que y no hacen. Ahora, Jesús, ¿qué está diciendo, hermanos? Está criticando las enseñanzas de aquellos líderes religiosos que se suponen llevaban a la santidad al pueblo. Punto número 5. Y esta es la más importante. Lucas capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo les va a decir que esas enseñanzas sobre la ley y sobre los profetas que estaban escritas en la ley se tenían que cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijimos hace un ratito. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice así. Versículo 44, capítulo 24 del libro de Lucas. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las palabras que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas.
y en los salmos. Entonces, en esos tres grupos, ¿sí?, de libros que se mencionan aquí, allí entonces estaba escrita toda la ley de nuestro Dios. Yo les preguntaría, hermanos, ¿nosotros podríamos vivir sin ley aunque no estuviéramos en la iglesia? No, porque existen diferentes tipos de leyes, ¿sí? Yo no, perdón la expresión, hermanos, no puedo hacerme del baño allá en la calle. ¿Por qué? Porque estoy alterando el orden público y estoy infringiendo, ¿qué? Una ley ciudadana, una ley civil. Ahora, yo soy un conductor, ¿puedo andar por la calle pasándome los semáforos? No, porque estoy infringiendo. ¿Cómo entonces es posible que en la ciudad donde yo vivo, sí tenga que estar sujeto a las leyes, pero no pueda sujetarme a las leyes de Dios? Esto pareciera increíble, ¿no? ¿A qué quiero que me guíe estos capítulos que hemos leído, hermanos? Bueno, primero, de tarea, vamos a leer mucho, hermanos. Éxodo capítulo 25 hasta el 31. Y vamos a leer desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40. Y vamos a estudiar la predicación, instrucción y construcción del tabernáculo. Aquí nos vamos a tardar como 4 horas, hermanos. Ese día sí va a haber cena. Se vienen preparados, por favor, porque pues imagínense tantos capítulos, ¿cómo le vamos a hacer para poder compactarlos todos en esas 4 horas que vamos a estar aquí? ¿A qué queremos que nos guíe este libro, hermanos? La ley revela el carácter santo de Dios y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Vivir en obediencia es una expresión de amor y gratitud a Dios. Si yo no obedezco la ley de Dios, entonces estoy siendo ingrato con Dios. Pero lo más triste, hermanos, que yo me estoy convirtiendo en una persona que no quiero la santidad de Dios. Imagínense, yo no quiero la santidad de Dios. ¿Solamente por qué? Porque no estoy guardando su ley. Punto número 2. Las reglas y los límites claros proporcionan seguridad y estructura. El hecho de que Dios nos ponga el límite, nos diga hasta aquí llega tu derecho y ya de aquí para acá empieza el mío, ¿qué creen, hermanos? Nos dan la seguridad y nos como que van creando en nosotros hasta dónde debemos de llegar. La última parte. Respetar normas fomenta relaciones saludables y evita conflictos, ¿qué, hermanos? Innecesarios. Entonces, si yo tengo un conflicto y lo más probable es que no lo esté obedeciendo, ¿qué creen que esté pasando? Es porque no estoy guardando la ley de nuestro Dios. Es porque ya me brinqué el límite. ¿Qué, hermanos? El límite que nuestro Dios mismo me puso a mí y no le estoy sirviendo a Él, según nuestro versículo inicial. ¿Están de acuerdo? Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.